Ah, Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar unos minuticos a que terminen de conectarse las personas que nos van a acompañar hoy. Nos pueden ir contando en el chat de qué países nos acompañan, de qué empresas. Y en un par de minutos vamos a dar inicio. buenas tardes. Wow, de muchísimos países. Chévere. Bueno, ya que veo más de 400 personas conectadas, podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy. Es la tercera sesión de nuestro ciclo de capacitación Capital Femenino. En la sesión de hoy En la sesión de hoy vamos a tener un invitado que ya nos va a empezar a hablar más técnicamente de cómo crear una relación exitosa con un inversor, de cómo vender nuestra empresa de una manera muy atractiva para los inversores, qué es lo que debemos tener claro, cómo construir los documentos clave. Ya se los voy a presentar para las personas que no me conocen o que tal vez no se habían conectado a las otras sesiones. Mi nombre es Daniela Gómez Bonilla, yo coordino el programa de Mujeres Conecta Américas, que si todos están registrados en Conecta Américas, saben que es una plataforma digital que conecta pymes lideradas por hombres y por mujeres en la América Latina y el Caribe con nuevas oportunidades de negocio. Y en particular, Mujeres Conecta Américas se dedica a conectar esas empresas lideradas por mujeres, a fortalecerlas, a que sean más competitivas, más productivas, que tengan las mismas oportunidades dentro del mercado y dentro del comercio exterior. Cualquier duda que les surja, ahí está mi correo, me pueden escribir, pero también les recomiendo que nos dejen sus dudas en la cajita de el Q&A, de preguntas y respuestas. Yo voy a estar recolectando las preguntas más relevantes y las preguntas más técnicas para que Javier nos las responda al final. Vamos a tener un espacio para eso luego de la presentación. También les recuerdo que la sesión va a estar grabada. Al final también les voy a dejar un código QR donde pueden acceder a las grabaciones de esta y de las demás, de las anteriores sesiones. Y de todas formas, después de la sesión estamos enviando un correo de follow-up
con el material adicional que hayamos discutido durante la sesión, con el link a las grabaciones para que lo tengan súper a la mano. Entonces, bienvenidos a esta tercera sesión que, como les digo, denominamos Conquistando Inversiones por inversores, porque lo que queremos es mostrarles cómo construir esas relaciones y presentaciones atractivas. Nuestro invitado de hoy es Javier Pinzón. Javier es un convencido de que las finanzas tienen que estar al servicio de la solución de los problemas más importantes de la humanidad. Es economista de la Universidad de Heidelberg y Bonn en Alemania, y su pasión por el mundo de la inversión de impacto la descubrió a través de sus estudios de maestría en desarrollo económico en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Lund en Suecia. Carlos está en Europa en este momento, por eso está un poquito oscuro ahí donde lo ven, pero eso no le impide acompañarnos en nuestra sesión. Javier, bienvenido. Si quieres, amplía un poco lo que realiza Muchas tu gracias. empresa, tu experiencia. El público es todo tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. La verdad es que es increíble ver a tantas personas conectadas de toda América Latina. Es muy, muy gratificante pues saber que tantos de ustedes están interesados por estos temas. Honestamente, cuando hacemos encuestas con empresarios y emprendedoras de la región, uno de los principales retos y de los principales dolores de cabeza que tienen las empresarias, los empresarios y los emprendedores en la región es casi siempre en primera, em, en primera instancia está el tema de del financiamiento. Em, Aquí me salió una cosita como, aquí la estoy quitando. Y entonces, pues la verdad, muy, muy contento de que el BID, Conecta América, Cintal esté, digamos, organizando estas sesiones con todas ustedes, porque yo sí creo y estoy convencido de que hay enormes oportunidades en este sector en específico, pero también tenemos que estar muy bien preparados, porque así como ustedes aprenden a conocer y a, digamos, a enfrentarse a los mercados desde el punto de vista comercial, también el mundo de las inversiones es un mundo completamente diferente, muy particular, en donde los tiempos juegan un papel supremamente importante, en donde la preparación juega un papel supremamente importante y en donde pues hay que tener una serie de elementos en cuenta para ser exitosos en estos procesos de levantamiento de capital. Entonces yo hoy eh, quisiera, pues, preparé una presentación un poco contándoles a ustedes cuál va a ser la agenda eh, y me gustaría compartirla con ustedes. Déjenme un segundito y me confirman, por favor, si ya la están viendo. Ya la deberíamos estar Perfecto. viendo, Sí, ya, ¿cierto? perfecto. Perfecto, súper. Bueno, em, déjenme ver, que no sé por qué no. Ahora sí. Bueno, esta es la agenda de hoy. Esta es la agenda de hoy. Primero que todo, vamos a conversar muy brevemente eh, una pregunta que yo creo que es fundamental. Si vamos a levantar capital, eh, ¿hay o no capital? ¿Cierto? Hay muchas, digamos, buscando o con intenciones de invertir, sobre todo en nuestra región. Actualmente, muy seguramente muchas de ustedes tendrán bastante presente el debate que existe, sobre todo en el mundo, digamos, del capital de riesgo, que se conoce también como venture capital, que está siendo muy complejo levantar capital y el panorama de levantamiento de capital en América Latina y a nivel mundial se está complicando por muchas razones. Eh, una de ellas, pues eh, eh, las tasas de interés, las altas tasas de interés, hacen que efectivamente se haga mucho más difícil el levantamiento de capital en sectores en donde los riesgos son relativamente altos, entre otros factores. Entonces vamos a ver un poquito eh, cómo estamos nosotros, sobre todo los mercados emergentes, y les contaré muy brevemente pues mi experiencia
en unos sectores en particular, digamos, en América Latina. Luego vamos a hablar un poquitico, bueno, cómo conquistamos esos inversionistas. Vamos a hablar de forma muy general sobre esto en principio. Y luego yo creo que entramos en la parte como más, en la parte gruesa de la presentación. Si queremos estos tres puntos, el punto número 3, el punto número 4 y el punto número 5, son, digamos, el núcleo de la presentación. Y aquí nos vamos a dar cuenta un poco, según, digamos, mi experiencia, lo que me gustaría compartir con ustedes. Creo que muchas de las empresas que están interesadas en levantar capital, y eso lo vamos a conversar ahorita, ahorita mucho más en detalle, sobre todo piensan en cómo mostrarse ellas ante los inversionistas. Pero de pronto, y yo creo que esto es supremamente importante, lo primero que tenemos que hacer es conocer a quién nosotros nos vamos a presentar. Y sobre esa parte en particular, y eso es clave por muchas razones, las vamos a conversar eh, eh, ahorita en pocos minutos, pero les quiero decir que ese elemento, solo tener en cuenta ese elemento y conocer a profundidad a nuestras contrapartes, puede de entrada ser supremamente clave, importante en el desarrollo del relacionamiento con el inversionista, que como veremos es, pues evidentemente los negocios se hacen entre personas y por lo tanto pues, aprender a conocernos es supremamente clave. Luego, pues como nos decía Daniela, vamos a hablar un poquitico sobre esa documentación y esos materiales, sí, esa documentación que digamos, fundamental, clave, eh, para presentarnos a nosotros como empresa. Eh, Allá hay una serie de documentos y una serie de estrategias y buenas prácticas que me gustaría conversar con ustedes. Eh, digamos, no es nada digamos, del otro mundo, pero son prácticas internacionales y son, me imagino digamos, buenas prácticas también, me imagino, no, estoy seguro que son buenas prácticas también en la región. Ese es, digamos, digamos, el lugar en donde nos movemos nosotros como empresa. Luego vamos a hablar sobre el proceso de debida diligencia. Aquí me voy a permitir darle algún tipo de recomendaciones a todas ustedes que están, o a todas las que estén, digamos, interesadas en comenzar estos procesos de levantamiento de capital. Y al final, pues me gustaría poner un caso bien especial, ¿cierto? Un caso muy concreto, que es el caso de una empresa del sector de energías renovables en Colombia, que se llama Unergy. Y ahí voy a tener la posibilidad de de mostrarles más bien a ustedes un ejemplo de esa documentación, digamos, eh, un ejemplo relativamente exitoso de cómo se puede estructurar esa documentación y qué información podemos incluir ahí. Antes digamos, de comenzar, me gustaría, digamos, hacerle una pregunta a todas ustedes, que es una encuesta bastante sencilla. No sé si de pronto, Daniela, puedas compartir la encuesta Sí, claro que sí. con todas las participantes. Les agradezco mucho si respondemos es solo esta pregunta. ¿Vamos? Ahí no, ahí todavía siguen. Qué bien. Es solo esta pregunta, verdaderamente ya no sé, será la única pregunta, así que les agradezco mucho.
Levantar es obtener para las personas que están preguntando en el Ah, chat. perdón. Sí, Tranquilo, levantar es obtener capital. si han estado en algún proceso exactamente de petición de capital o de levantamiento de capital, obtención de capital, si han tenido algún tipo de relacionamiento con inversionistas anteriormente, si se han planteado esa opción o han comenzado ese proceso. Ahí, la verdad que hay bastantes empresas interesantes. Bueno, hasta el momento han respondido 435 empresas o personas, de las cuales el 21% responde que sí y el 79% responde que aún no. ¿Ok? Entonces es una muy buena, digamos, un muy buen punto de partida para que, bueno, y siguen respondiendo. Pues yo si quieres la dejamos ahí, yo la voy aquí a minimizar y ahí la tienen, no se me, ahí hay una persona que tiene Tranquilo, sigue. Ok, perfecto. Ok, Adelante. muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, como les decía lo primero que todo, me gustaría, pues, contextualizar y contarles a ustedes un poquitico sobre el panorama de la inversión a nivel mundial y cómo nos vemos nosotros y cómo estamos nosotros, sobre todo a nivel, digamos, regional, no tanto a nivel regional, sino a nivel mercados emergentes, ¿cierto? Esta es una información, las fuentes de esta información, perdón, son Bloomberg, el Global Impact Investing Network, eh, eh, el Banco Mundial, eh, y es una información de 2022. Entonces, estamos hablando, digamos, de un mercado, digamos, de flujos de inversión a nivel mundial de alrededor de 140 billones, billones en español, es decir, trillions en inglés, eh, ¿cierto? Millones de activos bajo gestión, de los cuales el 54 billones están dedicados al mundo de finanzas sostenibles. Y ahí estamos hablando de que 1 o 2 billones se dedican a lo que es la inversión de impacto, ¿cierto? Y ahí les cuento un poco por qué yo me enfoco en este tema de la inversión de impacto. Eh, pues yo soy fundador de una empresa que se llama Connecting for Impact. Esta compañía se dedica a una empresa, es una banca de inversión boutique que se dedica a estructurar y a promocionar proyectos de inversión en América Latina, digamos de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú, en 3 sectores en particulares, que son agricultura sostenible, energías renovables y turismo sostenible. Entonces, mucho de los perfiles de inversionistas con los cuales trabajamos son precisamente inversionistas que se categorizan como inversionistas de impacto. Es decir, son inversionistas, son inversiones que no solamente están interesadas en generar réditos financieros, sino también están interesados en generar un impacto tanto a nivel social como a nivel medioambiental. Esta, si se quiere, categoría de inversiones viene creciendo fuertemente a nivel mundial en los últimos años. Como se podrán imaginar ustedes, el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, en el contexto de cambio climático, pues más y más inversionistas a nivel mundial están poniendo sus ojos en modelos de negocios que no solamente generen réditos financieros, que evidentemente todo inversionista está interesado en tener y por eso, digamos, llevan a cabo sus actividades como inversionistas, pero que también contribuyan de forma positiva a nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con este segmento de inversiones de impacto. Muchas de estas inversiones, como se pueden imaginar, pues tienen como destino final muchos de los mercados emergentes, porque evidentemente es en estos mercados también donde el impacto marginal o los niveles de generación de impacto tanto a nivel social como medioambiental son enormes. El gap
o las brechas para cerrar en esos mercados desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental son muy grandes. Pero fíjense que a pesar de que este es un segmento que está creciendo fuertemente a nivel mundial, solamente y actualmente representa menos del 2%, digamos, del total, del total de las inversiones eh, a nivel, a nivel mundial, ¿cierto? De los activos bajo manejo, bajo gestión a nivel mundial. Entonces, eso, digamos, una primera foto que les quería mostrar a ustedes. Si hay capital, el mensaje acá. Si lo comparamos con respecto al total de los activos bajo manejo a nivel mundial, si bien las inversiones de impacto aún no son un segmento de las inversiones, digamos, que muevan la aguja, si se quiere, eh, sí hay capital y eso es positivo. Y hay capital sobre todo buscando propósito, ¿cierto? Y hay inversionistas buscando propósito. Y yo creo que ahí tenemos nosotros en América Latina una oportunidad enorme, ¿cierto? Muchas de las compañías que están en América Latina, sobre todo muchas de ellas están resolviendo problemas de altísimo calado de nuestras sociedades, con lo cual muchas de estas compañías, digamos, inmediatamente aplican al perfil de este tipo de inversionistas. Pero ya vamos a hablar un poquitico más al respecto. Yo quería ponerles el caso de Países Bajos, que es donde estoy yo, porque el caso de Países Bajos es un país, uno de los centros, digamos, uno de los principales centros financieros a nivel mundial, uno de los principales centros de la inversión de impacto a nivel mundial, es uno de los hubs más importantes a nivel mundial, eh, diría yo, con Londres, con Suiza, estaría Países Bajos, digamos, en el top 3 de los países, digamos, más potentes desde el punto de vista de emisión de inversión y sobre todo con enfoque en impacto. Entonces yo les quería mostrar un poco cómo es el panorama aquí, para poner simplemente un ejemplo. Estos números son producto o de un estudio que publicó, se llama el National Advisory Board, el NAP. Yo creo que es importante para muchos de ustedes y para muchas de ustedes es importante que conozcan estas organizaciones. Actualmente son organizaciones que se dedican a organizar los ecosistemas de impacto en América Latina. Una de ellas está en Colombia, hay otra, si no estoy mal, está en México, hay otra que se está organizando en Perú. Y valdría mucho la pena ver y estar pendientes en qué otro nuevo país se comienza a constituir esta organización. Se puede entender como una especie, digamos, una especie de asociación en donde se organiza el ecosistema de impacto desde todo punto de vista, donde están todos los actores reunidos. Están inversionistas, están empresas, están, digamos, los actores públicos, otros actores de la cadena como bancas de inversión, consultores, etcétera. Es decir, es un esfuerzo bastante interesante que busca potenciar este segmento, digamos, de mercado en los países latinoamericanos. Esto es digamos, una organización mundial. Este estudio en particular lo llevó a cabo el Advisory Board, o sea, esa organización, el NAP de Países Bajos, ¿cierto? Entonces, tenemos en total que Países Bajos, estamos hablando de que tenemos 3,5 billones de activos bajo manejo, de los cuales 150 millardos, o sea, miles de millones, están dedicados a la inversión de impacto. Y de esos, menos del 20%, es decir, 30 millardos, están dedicados a los mercados emergentes. De nuevo aquí la respuesta es si hay capital, si hay capital. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para, para, para llegar a ese capital? ¿Cierto? No quiero, digamos, entrar en detalles hacia dónde está yendo ese capital. Para eso tendríamos, y quiénes son los que están, a través de qué instrumentos se está canalizando ese capital.
y en qué segmento se canaliza. Eso sería, créanme que una sesión aparte, pero el mensaje que les quiero mandar con esto es, uno, hay capital; dos, hay capital con propósito, buscando propósito, o sea, es decir, buscando modelos de negocios que contribuyan de manera positiva a nuestro planeta. Y tres, los mercados emergentes. Y América Latina está dentro de las prioridades de ese capital internacional que busca oportunidades. Son los primeros tres mensajes que les quiero compartir. Ahora, sabemos que hay capital, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a él? Porque evidentemente no solo aquí estamos 700 personas conectados. Entonces, definitivamente estamos compitiendo con muchísimas empresas, con muchísimas organizaciones por ese capital. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos conquistar esos inversionistas interesados en explorar oportunidades de inversión en nuestra región? Yo aquí me tomé la molestia de preguntarle a ChatGPT cuáles son esos elementos más importantes, los 10 elementos más importantes para conquistar un inversionista. Y esto fue lo que me dijo ChatGPT. ChatGPT me dijo, lo primero es tener un plan de negocio sólido. Luego, un mercado objetivo definido. Luego, una propuesta de valor única. La estrategia de crecimiento definida. Un equipo directivo experimentado. Un modelo de negocio escalable y sostenible. Proyecciones financieras realistas. Todo esto suena perfecto, ¿cierto? Una estrategia de salida. Hitos y logros alcanzados. Riesgos y estrategias de mitigación. Todo esto suena perfecto y si quieren, pregúntenle también a GPT, y seguramente pues, recibirán las mismas respuestas. Ahora, yo me pregunto, en ninguno de estos elementos que está acá, en ninguno de ellos se mencionó em, conocer al inversionista. Aquí lo que nos dice esta respuesta es simplemente es como una respuesta que nos invita digamos, hacer alarde de nuestro ego, ¿cierto? Nos invita a mirar hacia nosotros mismos. Y yo creo, y yo creo que cuando uno quiere conquistar a un inversionista, pues uno en principio no solamente tiene que mostrarse uno y las ventajas que uno tiene como inversionista, como empresa, sino también aprender a conocer la contraparte. Porque si no conocemos la contraparte, los errores que podemos hacer, por muy sólido que sea nuestro plan de negocios, por muy claro que tengamos nuestra estrategia de mercado, por muy clara que sea nuestra propuesta de valor, por mucho que tengamos hitos y logros alcanzados, pues puede ser que comencemos a tocar las puertas que no son, porque no todos los inversionistas tienen un mandato o una tesis de inversión que encaje con los modelos de negocios que tienen nuestras empresas. Entonces, en mi opinión, aquí hay un elemento fundamental que falta, y ese elemento fundamental es quién es el inversionista. Y si yo, digamos, como primer mensaje de esta otra sesión, de este otro capítulo que les quiero dar es, antes que nada, ustedes ya conocen, todas ustedes conocen sus empresas, ¿cierto? Pero antes que nada, antes que comenzar a hablar, a mostrarse, a decir, escuchemos y aprendamos un poco cuáles van a ser nuestras contrapartes. Entonces, si partimos de la base de que somos una empresa, como la gran mayoría de las que estamos acá, que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de contacto con ningún inversionista, o no ha tenido ningún tipo de contacto con ningún proceso de levantamiento de capital. La primera recomendación al momento de encarar este tipo de procesos, con el propósito de ir a segmentar con quiénes vamos a hablar, porque es un proceso que es muy desgastante. O sea, levantar capital es un proceso que requiere de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. O sea, es un proceso que básicamente es una empresa aparte. Lo quiero decir así porque es así. Entonces, en ese sentido,
en ese sentido, mi recomendación, por favor, conozcan al inversionista a fondo, conozcan la tesis de inversión del inversionista. Ahora les voy a explicar un poquitico, perdón, de qué se trata esto y por qué se los digo. Miren, tengan en cuenta que un inversionista puede recibir por semana, dependiendo del inversionista, puede recibir por semana o por mes cientos de materiales relacionados con una empresa. Cuadernillos de inversión, noticias de inversión, presentaciones corporativas, etcétera. Muchísimas. Y los grupos de inversión dentro de las compañías de inversión, que pueden ser bancos o pueden ser cualquier otro tipo de inversionistas, fondos de inversión, etcétera, pues son relativamente reducidos. Es decir, ellos pueden solamente dedicarle un tiempo a aquellos proyectos que encajan con su tesis de inversión. Entonces, en ese sentido, digamos, hacer el trabajo de conocer el perfil de los inversionistas les ahorra un tiempo a ustedes infinito, infinito, les ayuda a afinar a ustedes la puntería antes de atacar a un inversionista, así como ustedes se hacen ideas al momento de vender el producto, a quién se lo van a vender. Lo mismo sucede al momento del levantamiento de capital. Uno tiene que saber a quién se va con quién va a hablar antes de compartir cualquier tipo de información. Y le hacen un favor, se hacen un favor ustedes y le hacen un favor al inversionista. Y el mundo de las inversiones es muy pequeño. Cuando uno comienza a enviar documentación a muchos inversionistas sin tener en cuenta, digamos, sin tener en cuenta o sin haber hecho una segmentación eh, sesuda de los inversionistas con los que encajan o que podrían encajar con nuestro perfil de empresa, pues eso, pues corremos el riesgo que eso pueda tener, digamos, unos efectos contraproducentes en el proceso, en este proceso que abrimos de levantamiento de capital. Entonces, ¿quién es el inversionista? ¿Qué es lo que es importante aquí tener en cuenta? Primero que todo, el perfil del inversionista. Estamos hablando con un banco, con un fondo de inversión, con una fintech, etcétera. ¿Qué tipo de con qué tipo de perfil de inversionistas estamos enfrente? Cada uno de ellos tiene una forma de operar diferente, ¿cierto? Y eso, pues, es clave tenerlo en cuenta. Un fondo de inversión tiene una tesis de inversión. Una banca puede ser un poco más flexible, pero también mucho más conservadora, porque, digamos, de pronto no tiene necesariamente desarrollados unos productos dentro de su organización dedicados a cierto tipo de segmentos o sectores en particular. Entonces, no necesariamente las condiciones que ofrecen a las empresas encajan con, em, con las necesidades del negocio. Por ejemplo, una empresa que esté en el sector del agro, por ejemplo, y produzca aguacates, por ejemplo, normalmente ustedes, los que están en el mundo del agro, saben eh, que para producir un aguacate por lo menos necesitamos 3 años antes de que el primer arbolito comience a florecer, comience a producir. Entonces, evidentemente, si vamos a solicitar un crédito a una banca, lo que necesitamos es un periodo de gracia de por lo menos 3 años. De lo contrario, pues de nada sirve obtener un crédito en donde no tengamos ese tipo de prerrogativas. Lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a dañar nosotros mismos el negocio. Bueno, eso en primera instancia. También tenemos que tener claro si ese inversionista nos va a ofrecer, tiene la posibilidad de ofrecernos deuda. Si buscamos deuda, pues tenemos que tener claro que ese inversionista tenga ese mandato, digamos, de ofrecer ese tipo de producto, deuda, es decir, préstamos o equity, es decir, capital de riesgo, ¿cierto? Es decir, que se convierta en un accionista de nuestras compañías. Eso tenemos que tenerlo bastante presente. Luego, tenemos que saber en qué tipo de empresas y cuánto pueden invertir estos inversionistas, ¿cierto? No todos los inversionistas invierten en cualquier tipo de empresas, ¿cierto? Hay inversionistas especializados exclusivamente en empresas de etapa temprana.
Hay inversionistas que están especializados, digamos, por ejemplo, los fondos de capital privado que están especializados en empresas que ya están mucho más consolidadas. En aquellos inversionistas, por ejemplo, cuando estamos hablando de fondos de inversión, que se dedican a, digamos, a segmentos o a fases de crecimiento de etapa temprana, que llamamos venture capital, ¿no? O inversionistas de capital de riesgo. Estos inversionistas tienen pues unas tesis de inversión completamente diferentes. Si uno está dedicado, si uno tiene como mandato invertir en empresas de etapa temprana, pues solo puede invertir en empresas de etapa temprana. Y si tiene como mandato invertir en empresas mucho más consolidadas, solo pueden invertir en empresas mucho más consolidadas y de nada sirve enviarle una presentación a un inversionista que solo invierte en empresas consolidadas si nuestra empresa es una empresa en etapa temprana, ¿cierto? Si nuestra empresa es una startup. Entonces, en ese sentido, eso es supremamente importante, porque, de nuevo, nos ahorramos tiempo nosotros y le ahorramos tiempo también al inversionista. Y aquí el tiempo es clave. También tenemos que tener claro cuánto pueden invertir. Es decir, si nosotros estamos buscando montos de inversión, digamos algo entre 100.000 y 1 millón de dólares, 100.000 dólares o 1 millón de dólares, pues nada hacemos compartiendo nuestro material promocional a un inversionista que tiene montos de inversión mínimo de 5 millones de dólares o de 10 millones de dólares en adelante. No hacemos nada. Esos inversionistas no van a considerar nuestras oportunidades de inversión por una sencilla razón. Los inversionistas, digamos, cuando hablamos de fondos de inversión, esos fondos de inversión, digamos, tienen un capital dedicado y recuerden siempre que esos equipos de esos fondos son limitados. Entonces, si estamos hablando de un fondo de 100 millones de dólares, es evidente que el portafolio que estas personas pueden manejar no puede ser un portafolio de 1.000 empresas, con lo cual tienen que limitar los montos de inversión de forma tal de que ese portafolio total de empresas sea, digamos, esté acorde con los tiempos que ese equipo le puede dedicar al monitoreo de esas empresas en las cuales están invirtiendo esos fondos de inversión. Entonces, es supremamente importante. Estas dos cosas se escuchan supremamente sencillas, pero no lo son. O sea, digamos, a veces las personas y los empresarios no necesariamente tienen esto en cuenta y comienzan a disparar de manera, digamos, a compartir sus materiales de manera sí, no tan enfocada. Y la verdad es que son esfuerzos que se pierden porque no hay nada que hacer. Los inversionistas también tienen inversionistas, es decir, los fondos de inversión tienen unos inversionistas con los cuales ellos llegan que tienen un contrato y ese contrato tienen que cumplirlo. Se llaman los LPs o Limited Partners, que son los inversionistas de los inversionistas, ¿cierto? De los gestores de los fondos. Entonces, y entre ellos dos hay un contrato en donde se define eso que ustedes ven ahí que se llama la tesis de inversión. Esa tesis de inversión es lo que estamos hablando nosotros. Es decir, en qué tipo de empresas pueden invertir, desde el punto de vista de las fases, cuánto pueden invertir, en qué sectores pueden invertir, lo que se llaman las verticales, ¿cierto? Hay unos inversionistas que solo invierten en algún tipo de sector, hay unos inversionistas que solo invierten en agro, hay unos inversionistas que invierten que son sectores agnósticos, es decir, pueden invertir en cualquier tipo de sector. Y hay otros inversionistas que simplemente invierten en tecnología, por ejemplo. Entonces, tenemos que conocer esas estrategias de los fondos o de los inversionistas, esas tesis de inversión de los inversionistas, con el propósito de, al momento de escoger o al momento de definir cuál va a ser nuestra lista corta, a las cuales o larga, y luego que vamos a ir acortando de nuestra segmentación, pues seamos lo más preciso posible, ¿cierto? También, ¿en qué jurisdicciones invierten estos inversionistas? Entonces, Javier, solo una cosa, la idea es tener espacio para las preguntas del público y dale, cerrar dale. muy a las en punto, entonces quedan ¿Cuánto, pocos minutos. cuánto tenemos?
Alrededor 10. de 5 minutos para cerrar, máximo 10. Listo, perfecto. Y entonces, en ese sentido, les quería poner tres ejemplos bien concretos, ¿cierto? Tenemos estos tres fondos en particular en donde ustedes van a ver que, entre otras cosas, los tres de ellos están liderados también por mujeres. Ustedes van a ver exactamente eso. Si ustedes revisan las páginas de esos fondos, las tesis de inversión están ahí muy claras, ¿cierto? ¿Qué tipo de capital pueden otorgar? ¿Cuántas son las características cuáles son las características de las empresas en las cuales ellos invierten? ¿En qué tipo de sectores? Etcétera. Entonces, simplemente hagan ese ejercicio porque ese ejercicio verdaderamente va a ser supremamente valioso al momento de hacer la segmentación antes de atacar a un inversionista. Ahora, con respecto al material promocional, ¿cierto? Y este es el segundo punto, y verdaderamente aquí lo vamos a sacar en los tiempos sin ningún inconveniente. Hay digamos, tres materiales que son supremamente importantes. Por un lado, tenemos el cuadernillo de venta, y que llamamos el teaser de inversión, cuadernillo de venta, que es una descripción bastante concisa, de máximo 2 páginas, de lo que es la empresa, lo que es el proyecto, la solicitud de capital y las condiciones con las cuales nosotros vamos a salir a buscar ese capital. Luego el modelo financiero. Antes de salir a levantar capital, tengan ustedes la certeza que el documento en el cual más van a insistir los inversionistas en ese modelo financiero. Porque ellos a partir de ahí es que van a darse cuenta si las proyecciones y los supuestos con los cuales ustedes están trabajando sustentan el crédito y las condiciones que ustedes están pidiendo para ese crédito. Y por último, el memorándum de inversión, ¿cierto? El memorándum de inversión no es nada más que una presentación corporativa mucho más profunda, ¿cierto? Eso normalmente sucede una vez nosotros compartimos el cuadernillo de venta o el teaser de inversión. El fondo o el inversionista está de acuerdo en seguir la conversación. Y entonces, a partir de ahí comenzamos a compartir más información. Ahí está el modelo financiero, ahí están los estados financieros, y luego este memorándum de inversión en donde típicamente lo que tenemos es el modelo y la estrategia de negocio, el mercado, la situación financiera de la compañía, los riesgos, los impactos sociales y medioambientales y el equipo directivo. ¿Cierto? Es una presentación mucho más profunda, porque puede ser de 20, 25 slides o un poco más, en donde el inversionista tenga una idea clara, completa de lo que es de lo que es la compañía. Y mi recomendación para todos ustedes es, antes de salir a levantar inversión, organícense un cuarto de datos, un data room, en donde van a ir ustedes colgando toda la información que van a compartir con el inversionista. Eso les va a ayudar muchísimo al momento de organizar absolutamente toda la información que van a compartir, que va a ser bastante. Va a ser muchísima información la que ustedes van a tener que compartir. Ahora, y por último, tenemos lo que es la debida diligencia, ¿cierto? Este es como el tercer momento. Conocer los inversionistas, luego tenemos el momento relacionado con la documentación que tenemos que compartir, luego la debida diligencia, y aquí me permito hacerle algún tipo de recomendaciones. La debida diligencia no es nada más que una prueba, una comprobación, un análisis mucho más profundo y directo por parte del inversionista, absolutamente los temas que, digamos, todas las informaciones que ustedes comparten con ellos. Es decir, esto es un tema, esto es una parte del proceso de la toma de decisiones en donde ustedes van a necesitar muchísimo tiempo. Y por eso la recomendación es dedicar un equipo de personas exclusivamente para este proceso. Va a haber mucha información que van a tener ustedes que compartir. Y esa información tiene que ser compartida de manera muy ágil y diligente, porque el timing es supremamente clave, el tiempo es supremamente clave. Miren, mi recomendación, transparencia siempre en la comunicación. No tratemos de esconder absolutamente nada. El inversionista, los procesos de debida diligencia de un inversionista son muy exhaustivos. Todo se sabe. Y es mejor
y no hay empresa perfecta, no hay empresa perfecta. Es mejor compartir las formas de manera abierta y los riesgos de manera abierta y también al mismo tiempo compartir de qué manera esos riesgos pueden ser mitigados, ¿cierto? También creo que es un excelente momento para ajustar muchos aspectos en la empresa. Por ejemplo, temas tan sencillos, y quiero poner este ejemplo nomás, que es, si no tenemos una junta directiva, por ejemplo, es altamente probable que este sea el momento un momento interesante como para comenzar a pensar quiénes pueden ser parte de esa junta directiva, porque muy seguramente ese inversionista va a pedirnos que comencemos a pensar alrededor de esos temas. Pero, y también les digo que teniendo en cuenta que son tantos temas, teniendo en cuenta que todo este proceso requiere de mucho conocimiento, de mucha paciencia y a veces de una o dos personas que tengan un buen relacionamiento con ambos lados, con el inversionista y con ustedes, les recomiendo también mucho el uso de una banca de inversión que tenga muy buen relacionamiento con el inversor, ¿cierto? Porque uno quiere tener siempre un neutral que reciba los mensajes negativos y que sepa trasladar los mensajes de un lado a otro sin necesidad de que el relacionamiento entre el inversionista y la empresa tenga algún tipo digamos, de impacto negativo. Entonces, eso puede ser, aparte de los trabajos que hace la banca de inversión, de estructuración, etcétera, eso puede ser supremamente interesante. Bueno, les quería compartir el caso de Unergy. Yo creo que abramos un espacio para preguntas y en el marco de estas preguntas creo que podemos encajar bastante bien em, Excelente, Javier. este caso. Excelente, Javier. Muchas gracias. Voy a seleccionar las preguntas que ya he venido recibiendo. Lo Súper. primero, creo que tenemos tiempo por ahí para 5 o 6 preguntas máximo. Lo primero que me preguntan y que creo que es clave para contextualizar todo lo que estamos viendo el día de hoy es que nos cuentes a qué se dedica tu empresa y que nos dejes tal vez el link donde pueden encontrar más información de tu empresa. Ok, muy bien. Sí, cómo no. Claro que sí. Miren, les cuento un poco. Pues Connecting for Impact eh, es una banca de inversión, una banca de inversión boutique de impacto que se dedica a estructurar proyectos de inversión y acompañar absolutamente todo el proceso, desde la gestión de desde la creación de todo el material promocional hasta cerrar el proceso de inversión, ¿cierto? Entonces estamos acompañando a nuestros clientes desde, desde absolutamente todo, desde la producción del material promocional, del teaser, del investment memorandum, de la estructuración del modelo financiero. Acompañamos también con el relacionamiento con inversionistas, principalmente inversionistas en Europa, en los Estados Unidos, aunque también trabajamos con inversionistas en la región. Y acompañamos absolutamente todo ese proceso. Casi que nos convertimos en, si se quiere, como un miembro más, digamos, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de relacionamiento de inversión, como Investor Relations, relacionamiento con inversores de la compañía, ¿cierto? Entonces, acompañamos básicamente todo ese proceso, digamos, de inversión cuando una empresa, sobre todo en los sectores que les dije, energías renovables, turismo sostenible y agricultura sostenible. Fantástico, muchas gracias. Ya con esto claro, tenemos otra pregunta muy puntual. Al principio mencionaste varias asociaciones, dentro de ellas una asociación colombiana. ¿Puedes repetir el nombre de esa asociación? Hay varias personas que estaban interesadas en esa organización Sí, en particular. esa asociación se llama NAB, NAB, y en realidad no tiene nombre en español. Aquí están mis datos de contacto para todos. En realidad no tiene nombre en español, sino que se llama el National Advisory Board.
el Board, no, no se puede traducir en español, el NAB, NAB, Colombia se llama así. Y también hay uno, NAB, eh, Perú, y creo que hay uno en México. El de Perú creo que apenas se está gestando. Es supremamente importante que estén conectados y si están en este mundo, creo que puede ser muy valioso. Hay muchos eventos que también organizan y básicamente ayudan a estructurar todo el ecosistema de inversión de impacto en los países a nivel mundial. Fantástico. Hay un comentario muy interesante de Karina. Yo estoy totalmente de acuerdo, de una vez les digo. Dice, al sistema operativo de ChatGPT hay que enseñarle perspectiva de género y sus sesgos de género. Son requerimientos casi inalcanzables para conquistar un inversionista para ciertas mujeres emprendedoras y en algunas cadenas de valor. ¿Algún espacio de acercamiento de capitales para empresas lideradas por mujeres que conozcas en la región o en Argentina? Claramente, o sea, de hecho, muchos, y es súper buena pregunta, me encanta, porque de hecho, y cuando yo hablo de inversión de impacto, cuando yo hablo de inversión de impacto, digamos, no solamente cuando hablo desde el punto de vista social y medioambiental, eso es pues, se puede entender ahí muchas cosas, pero lo que está detrás de eso también son los objetivos de desarrollo sostenible. Y muchos, de hecho, les digo, muchos fondos de inversión a nivel internacional, bueno, por ejemplo, Salcantay, usted que está acá, ¿cierto? Pero hay muchos otros, ¿cierto? Nest también es otro, incluso GoParity. Los tres que están aquí, pero hay muchos más, o sea, les puedo mencionar muchos. MCE, bueno, hay una cantidad de fondos, tienen como tienen pues, todos los fondos dentro de sus procesos de toma de decisión de quiénes financian y no. Hay fondos que valoran o tienen unos, sí, valoran mucho más aquellas empresas que están lideradas por mujeres. O sea, eso incluso sube más el puntaje de las compañías que están aplicando a la inversión. Con lo cual les digo, empresas lideradas por mujeres van a tener un acogimiento, un recibimiento muchísimo más positivo desde el punto de vista de un fondo de inversión de impacto, si lo comparamos, por ejemplo, con un fondo de inversión, digamos, regular. Entonces, eso también es como, les digo, si no saben, no han escuchado todavía hasta el momento qué es este mundo de inversión de impacto, pues verdaderamente se los recomiendo sobremanera, porque ahí van a encontrar muchos oídos eh, abiertos para ustedes. Muchas gracias, Javier. Y con esto, a mí me gustaría como para que las empresas se lleven un 1, 2, 3 muy puntual, muy específico. Cuéntanos 3 o 4 recomendaciones para generar buenas relaciones con inversionistas muy puntuales. Una, conózcanlo a profundidad. Dos, la inversión no se levanta el día que nosotros queramos. La inversión, uno tiene que estar en modo levantamiento de inversión todo el tiempo. Visiten eventos de inversión constantemente, no solamente cuando lo necesitan. El relacionamiento eh, con un inversionista, pues como con cualquier persona, cuesta, cuesta. Entonces, dedíquenle tiempo a eso. Eh, Y si ustedes tienen la visión de su compañía clara, seguramente no van a pasar, la compañía no va a crecer si no es a través de inversiones. Entonces, dedíquenle tiempo a los inversionistas, visiten eventos. Y lo otro que les diría es, al momento de levantar capital, eh, no, no escatimen en costos. Eh, no estoy diciendo que se vayan eh, y no me malinterpreten por las cosas más costosas, ni mucho menos, pero es que esto es un proceso importante para todas las empresas. Déjense acompañar, déjense acompañar. Estos serían como los tres puntos que les diría, conózcanlos, estén constantemente en contacto con ellos y Gracias. déjense acompañar en estos procesos. Mil gracias. Hay varias preguntas relacionadas mientras comparto la presentación ya para el cierre. Hay varias preguntas relacionadas con
¿Dónde encuentro inversionistas? ¿Dónde encuentro información sobre los inversionistas? Ok. Bueno, los NAVs es una buena forma de buscar inversionistas, por ejemplo. Hay eventos muy importantes en Colombia, perdón, en América Latina. Recientemente se llevó a cabo uno que se llama el FLI o la FLI en México. Se hace todos los años. Se lo recomiendo sobremanera. Es un evento supremamente importante. Hay muchísimos inversionistas. Em, Dónde encontrar inversionistas y cuál era, pues una vez tengan esa información, visiten esas páginas porque todos los inversionistas tienen dentro de las páginas sus tesis de inversión. Entonces, eso pues es una buena opción. Em, si no, pues la idea también puede ser importante es trabajen con bancas de inversión especializadas en los sectores en los cuales ustedes se están moviendo, porque evidentemente ahí hay muchísima información, aunque también en LinkedIn, en muchos lugares, o sea, esa información está muy, digamos, públicamente disponible. Vale, muchas gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación, por compartir todo tu conocimiento con la red empresarial de Conecta Américas, en especial con Mujeres Conecta Américas. Yo les quiero dejar una información final sobre temas importantes. La primera, como les conté al principio, estamos grabando estas sesiones y todas las estamos dejando en una misma landing dentro de Conecta Américas. Pueden acceder a través de este código QR, pero también lo van a recibir en nuestro correo de follow-up. Adicionalmente, para las empresas de mujeres que nos están acompañando hoy en Conecta Américas, tenemos una academia de contenidos donde tenemos muchos cursos virtuales para el fortalecimiento de sus habilidades empresariales. Uno de ellos, uno de los que más estamos recomendando, es el programa de desarrollo de proveedoras. Tiene 3 módulos. Uno de ellos está muy enfocado en construir una propuesta de valor sólida, que ya como nos contó Javier, hace parte muy importante de crear relaciones con inversores y de obtener capital. Adicionalmente, estamos estrenando landing en Mujeres Conecta Américas. Pueden acceder, ahí encuentran todas nuestras herramientas, contenidos e información en un solo lugar. Desde ahí pueden acceder al directorio de empresas, a los anuncios de compra, a la grabación de estos webinars y seguiremos informando de nuestros próximos eventos ahí también. Finalmente, para el tema de obtener el certificado y antes de que se me olvide, vamos a estar enviando una encuesta, pero va a ser solamente el día viernes, porque queremos en una sola encuesta que registren todas sus asistencias y de ahí poder sacar el certificado. Entonces, no se preocupen, todavía no la hemos enviado, estén pendientes de su correo electrónico. Muchas gracias a todas, también de mi parte. Lo disfruté muchísimo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Javier. Feliz tarde para todas. No olviden que todavía tenemos 2 sesiones pendientes. Mañana estaremos hablando de indicadores financieros y el viernes estarán escuchando recomendaciones de empresaria a empresaria. Feliz tarde. Hasta luego. Disfruten mucho.